La iglesia la palabra iglesia quiere decir asamblea de creyentes, quiere decir que es una reunión entre creyentes llamados de afuera y que es el cuerpo de Cristo Jesús. Encontramos en Apocalipsis 13, versículo 7, que se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Verso 10 está hablando nuevamente de la paciencia de los santos. Ahora, ¿de quién se está haciendo referencia cuando se habla la palabra santos? Bueno, si no se refiere entonces a la iglesia, ¿a quién se está refiriendo? Pero vamos a ir a Daniel capítulo 7. Ustedes vamos a poder entender ese término santos para que ustedes puedan ver, mis hermanos, haciendo diferencia entre uno y el otro. La palabra de Dios se explica a sí mismo, no necesita otro libro para que se tenga que explicar. Aquí, en el capítulo 7, y versículos 18 y 21, fíjense lo que dice allí. Y veía yo que este cuerno, está hablando del anticristo, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, ¿de quién está hablando? Porque la iglesia no existe aquí en el Antiguo Testamento. Versículo número 21. Y vemos entonces, versículo 18, ya leímos el 21, ¿no es cierto? Versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y entonces el capítulo 8 de Daniel, versículo 24, hablando de el anticristo nuevamente, nos dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién? Y al pueblo de los santos. El pueblo de los santos. Por eso vemos nosotros que sale con furia, nos dice en el Apocalipsis 12, versículo 15. Fíjense, yo quiero leerles desde aquí, porque así podemos entender. Capítulo 12 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Es decir, la ira de este anticristo rompe el pacto a la nación, con la nación de Israel, mis hermanos, y allí es donde vemos nosotros que va con la intención de destruirla. Ahora, yo sé que hay alguna pregunta que quieren hacer, es que van a haber creyentes, la pregunta que les quiero hacer a ustedes: ¿van a haber creyentes de otras naciones en la gran tribulación? La respuesta que es sí. Y de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, están parados allí delante, aquellos que han sido puestos a muerte. ¿Por qué decimos esto? Porque la gente le pregunta a Juan: ¿sabes quiénes son estos? Le dice: no, yo no sé. Y el ángel que le responde, le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, y estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre de Cristo Jesús. Ahora, encontramos dos testigos, encontramos la nación de Israel, encontramos al ángel en Apocalipsis 14 predicando el Evangelio. La pregunta que yo les quiero hacer es lo siguiente: ¿qué haría la iglesia? ¿Qué haría la iglesia si ve al anticristo firmando el pacto con Israel y las demás naciones? ¿Qué estaría haciendo la iglesia? A los gritos estaríamos haciendo ¿qué? Estamos ya por entrar en estos últimos 7 años, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Advertir al mundo. Estaríamos desesperados diciendo: ¿saben qué? Estamos por pasar los últimos 7 años. Pero no vemos evidencia de esto. ¿Por qué?
por la ausencia de la iglesia. Para mí la iglesia no va a estar por estos puntos que yo quiero compartir con ustedes. La tribulación es para la nación de Israel. Tercero, hay algo que yo quiero compartir con ustedes, agregando a todo lo que estamos viendo. Para que el rapto al final de los 7 años sea al final de los 7 años, es decir, al término, a lo último de la gran tribulación, ¿no es cierto? Vamos a ponernos ahí. Si es al final de los 7 años, y entonces sucede el rapto de la iglesia en ese momento, quiere decir que somos raptados, arrebatados, y regresamos con Cristo allí en el mismo momento. Entonces hay una serie de preguntas que nos vamos a tener que hacer, porque la palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, que la gran tribulación es aquella prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra para probarlos. La gran tribulación es para derramar los juicios y la ira de Dios sobre los soberbios y los altivos de corazón, habíamos visto, ¿no es cierto? Ahora, pensemos en esto. Si en Apocalipsis 17, versículo 21, del 17 al 21, nos dice que todos los pecadores mueren. Y los creyentes entonces son arrebatados al final de la gran tribulación. La pregunta es esta: ¿quién queda en la tierra? Si todos los pecadores, en Apocalipsis 19, versículo 17 al 21, si todos los pecadores mueren y todos los creyentes son arrebatados y regresan, ¿quién entonces va a poblar la tierra durante el milenio? Si no hay nadie. Porque ya cuando nuestros cuerpos estén transformados, mis hermanos, no nos vamos a dar en casamiento. Entonces, si todos los pecadores murieron al final de la gran tribulación y venimos nosotros, ¿quién puebla o va a poblar la tierra durante ese periodo? Entonces hace sentido de que la iglesia no está durante los 7 años. El periodo de la tribulación, la segunda venida, entonces nos está haciendo sentido el rapto al principio, y lo que es la segunda venida de Cristo Jesús, entonces hace sentido todo esto. Si nosotros estamos esperando por el anticristo, estaríamos preparándonos para lo que viene, ¿no es cierto? En la carta a los tesalonicenses estamos viendo algo importante. Ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ustedes no están en tinieblas. Es decir, ustedes pueden captar lo que está sucediendo alrededor de ustedes. Ese día no los va a sorprender. Es que Dios no nos ha puesto para ira. No ha puesto a la iglesia. ¿Saben? Yo he escuchado, no, vamos a pasar por la tribulación. La iglesia tiene que pasar por la tribulación. ¿Por qué? Y me dicen, no, porque tiene que ser purificada. Entonces la pregunta es esta: si la iglesia tiene que ser purificada a través de la gran tribulación, ¿qué de los creyentes que no han pasado por la gran tribulación? Quedaron sin purificar. No hace sentido. Ya hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús. No necesitamos pasar por la gran tribulación para ser limpiados. ¿Limpiados de qué? No nos ha puesto para ira. En el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, el versículo 10, no nos ha puesto Dios para ira. Pablo está diciendo, esperemos a Jesús en los cielos, a su Hijo, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es el punto central? Que Jesús dice que va a descender del cielo para buscarnos a todos nosotros y tener nuestro encuentro en la nube con el Señor. Esto es la inminente, lo que se le llama la inminente venida, es decir, no sabemos la hora, no sabemos cuándo va a ser, pero va a suceder.
¿Sabes? Yo quiero concluir con 1 Corintios 15 y versículos 51 al 54. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, está diciendo el 51 al 54. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cristo es la iglesia. Cristo es la iglesia. Hay algo tan lindo cuando Pablo dice que el Señor nos dice ayer al principio en el libro de Génesis que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pablo está diciendo grande es este misterio, pero yo lo digo al respecto de Cristo y la iglesia. El libro de Apocalipsis, el canto de alabanza. ¿Por qué canto de alabanza? ¿Por qué hemos de festejar? ¿Sabes? Allí en Apocalipsis 19 nos dice esto: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Mis hermanos, cuando vemos la manera que oraban los judíos cuando se casaban, el novio venía a buscar a la novia, se la llevaba, firmaban el pacto, se la llevaba a casa, al lugar donde él había preparado. El novio tenía que presentarle a los padres de la novia el lugar donde se iban a mudar. El Señor Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para que cuando yo esté, ustedes estén conmigo. Está hablando de la iglesia del Señor. Y dice que las cosas se han preparado. Se ha estado preparando. El Señor viene con una iglesia sin mancha, sin arruga. Mis hermanos, si es así, ¿cuánto nos queda antes de que el Señor venga con nosotros? Estamos viendo todas las naciones decir en contra de los mandatos de Dios, están buscando que los juicios caigan sobre la tierra. Mis hermanos, todo lo que tiene que ver con Apocalipsis 13, de que no va a haber nadie que pueda vender ni comprar, hemos dado algunos detalles de esto la semana pasada. Ya los instrumentos, la electrónica, está ya todo diseñado para lo que es la marca en las manos o en la frente. Ya lo están aplicando, dicho sea de paso, en otras naciones. En Europa ya es algo común. Vemos nosotros de que se está yendo hacia un punto donde el dinero va a dejar de existir, va a ser todo electrónico. Ya se está aplicando en otras naciones, déjenme decirles que en distintas ciudades o pueblos chiquititos de aquí de Estados Unidos ya lo han implementado. ¿Te imaginas tú si tú no tienes poder para tener dinero y nos dice aquí en Apocalipsis 13 que nadie va a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia? Todo se está preparando, todo está prácticamente ante nuestros ojos. Nuevo orden mundial es la palabra del día, el nuevo orden mundial, el Banco Internacional, tienen todo.